¿Qué es el ciclado de un acuario o el ciclo del nitrógeno? Para empezar, quiero que te olvides por un momento de estos conceptos y que te imagines un cuerpo de agua, como un río o un riachuelo. En estos ecosistemas acuáticos naturales existen desechos orgánicos, como hojas, troncos, animales en estado de descomposición, entre otros. Todos estos desechos de la naturaleza son descompuestos y reintegrados en el ecosistema. Esto lo sabemos desde la escuela. Pero, ¿cómo hace el ecosistema para incorporar estos desechos nuevamente a la naturaleza y que el agua no se contamine y no mueran los seres vivos que ahí habitan? Pues todo es gracias a la colonia de bacterias. Las colonias de bacterias están sentadas o viven en las rocas, troncos, en el fondo de los ríos y riachuelos, y ellas se encargan de descomponer estos desechos orgánicos y reincorporarlos nuevamente al ecosistema. En un acuario pasa exactamente lo mismo. El objetivo de un acuario es albergar vida, y para ello necesitamos tener colonias de bacterias que sean las encargadas de descomponer las heces, alimento para pez que no consumen los peces y todos desechos orgánicos que genera el acuario. Siendo un poco más específico, las heces de nuestros peces y demás desechos orgánicos en el agua al momento de descomponerse son desechos nitrogenados. Estos desechos nitrogenados, cuando están en contacto con el agua, se convierten en amoníaco. El amoníaco es una sustancia sumamente tóxica para los peces. Pero, ¿qué es el ciclado? El ciclado es el tiempo que tienes que esperar desde que creas tu acuario hasta que las colonias de bacterias se sientan en él. Te explico. En los primeros 15 días los niveles de amoníaco son sumamente altos, pero interfiere una bacteria que se llama Nitrosomonas o Nitrosococcus. Esta es la encargada de convertir el amoníaco, que es sumamente tóxico, en nitritos a través de un proceso llamado nitrificación, en el que la bacteria oxida el amoníaco y lo convierte en nitritos. El nitritos es menos tóxico que el amoníaco, pero sigue siendo tóxico para nuestros peces. Es ahí donde a los 25 o a los 35 días aparece la segunda bacteria, y es la Nitrobacter, y ella es la responsable de oxidar los nitritos en nitratos. Y por supuesto, los nitratos son mucho menos tóxicos que los nitritos y menos tóxico a su vez que el amoníaco. El nitrato presente en un acuario lo consumen las plantas. Por tal razón, siempre te recomiendo que tengas plantas naturales en tus acuarios, como lo que estás viendo a mi alrededor. De esta forma, hemos logrado por completo el famoso ciclo del nitrógeno. Este ciclo del nitrógeno, como antes lo dije, está presente en todo ecosistema acuático y es sumamente vital para albergar vida. Es importante destacar que para primerizos en los acuarios es sumamente común no permitir que se desarrollen correctamente las colonias de bacterias en nuestros acuarios, ya que la impaciencia o las ganas de querer tener un acuario completo desde el día 1 es tan grande que incorporamos de inmediato los peces, las plantas, el agua en un ecosistema que todavía no está preparado para los desechos que estos seres vivos van a producir. Por esa razón, entre los 15 días al primer mes de armar un acuario no ciclado, la mayoría de las personas pierden a sus peces. Otro indicio de un acuario inmaduro es la sobrepoblación de alga marrón, alga verde o la raya blanca que encontramos en algunos acuarios. O muchas veces encontramos aguas de acuario que no se ven cristalinas, sino que las aguas están blancas e incluso con malos olores. Antes de continuar, si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, ya que me ayudas muchísimo. Por esa razón, los acuaristas siempre con mucho ímpetu tratamos de compartirle a las personas, los primerizos en los acuarios, la vitalidad y la gran importancia de ciclar nuestros acuarios antes de ingresar los peces o algunas plantas. En mi opinión, existen algunas plantas que las podemos incorporar desde que empezamos a hacer el ciclo del nitrógeno, ya que son plantas de rápido crecimiento y ellas ayudan a combatir las cantidades de nitritos y nitratos que produce el acuario. Un acuario maduro logra tener un agua más cristalina, logras tener un acuario que no tenga absolutamente ningún tipo de olor y vas a notar que tus peces y plantas van a tener colores más hermosos y van a tener esa vistosidad que caracteriza a los acuarios. Pero no terminamos ahí. En cada uno de los acuarios tenemos filtros. En estos filtros existe material poroso. En algunos casos las personas utilizan canutos, en otros casos utilizan ladrillos. En mi caso yo utilizo ambos. En este filtro que están viendo aquí tengo ladrillos y en este filtro que está acá tengo canutos.
El objetivo de cada uno de estos materiales porosos en los filtros es albergar las colonias de bacterias. En cada uno de los microhuecos que existen en estos materiales porosos, las bacterias empiezan a procrearse, a reproducirse, y cada vez que el filtro absorbe toda el agua de nuestro acuario, está pasando todo y está recogiendo todos los desechos que producen nuestros peces y que producen nuestro acuario como tal. Y es ahí donde las bacterias, como se lo expliqué hace un momento, realizan su proceso, el ciclo del nitrógeno, y lo que liberan al acuario es un agua limpia y cristalina. Es importante destacar que acuarios que son de cíclidos africanos siempre se recomienda que la cantidad de agua que se mueva por hora sea 6 veces mayor a su tamaño. Por ejemplo, este acuario que está aquí es de 186 litros. Significa que necesitamos un filtro que mueva aproximadamente 1000 a 1200 litros por hora. Esto es debido a que los cíclidos orinan mucho en el agua, o en otras palabras, ensucian muchísimo el agua. Por esa razón necesitamos tener filtros que sean bien potentes para que ellos puedan mover la cantidad de agua y las bacterias puedan realizar su trabajo y poder tener esos hermosos acuarios de cíclidos. Pero si tenemos peces como molly o guppies, como es en el caso de este, no es tan necesario tener un filtro que mueva 6 veces debido a que la población es mucho menor. En este acuario que vemos aquí solamente tenemos aproximadamente 7 peces espada y todo lo demás son plantas naturales. El filtro que yo tengo es de aproximadamente 400 litros hora, o sea que mueve 2 veces la cantidad de litraje del acuario. Algunas personas dirán que el ciclado de un acuario no es necesario debido a que tiene peces como los poecílidos, que son los molly, guppies, espadas, entre otros, que aguantan altos niveles de toxicidad en los acuarios. Pero la verdad es que estás maltratando a tus peces, porque el hecho de que tus peces puedan tolerar altos niveles de toxicidad en el acuario no significa que sea bueno para ellos. Un buen ejemplo de un acuario ciclado es un acuario donde tus plantas empiezan a reproducirse, tus peces empiezan a reproducirse. Siempre que los seres vivos que están dentro de tu acuario empiezan a reproducirse, es buen indicativo que tu acuario está maduro y que va en muy buen camino. Bueno, mi gente, espero que te haya gustado muchísimo este video. Si quieres saber cómo puedes hacer un mini criadero de plantas acuáticas, mira el siguiente video.